Todo comenzó en 2017. Cambiaré los nombres en la historia para proteger la privacidad de los involucrados. Para poner algo de contexto, soy mujer, y en el momento en que ocurrió esta historia tenía 16 años. Conocí al padre de mis 2 hijos a través de algunos amigos en común. Lo llamaremos S. S tenía 26 años cuando lo conocí, era un adicto a las drogas y una persona que vivía al margen, un verdadero desastre de individuo. Desearía poder decir que sabía mejor que salir con un hombre de 26 años siendo una adolescente, o que mi familia o alguien hubiera intervenido. Pero, lamentablemente, eso nunca ocurrió. Pasé 5 años de mi vida con S. 5 largos años de manipulación y abuso. Me quedé embarazada de nuestro primer hijo en 2018, cuando tenía 17 años, y nuevamente en 2019 del segundo. Cuando nació mi primer hijo, dejé mi trabajo y me volví aún más dependiente de S. La vida era dura para mí, y creí que ese era lo único que tenía. Me convencí de que no tenía otra opción. Ese había destrozado mi coche y se negó a arreglarlo, dejándome varada en medio del campo con 2 niños pequeños, sola, por más de un año. En noviembre de 2022, finalmente algo en mí se rompió. Llegué a casa y encontré a ese desmayado en un sillón reclinable, con una aguja aún clavada en su brazo. Ese momento fue como una sacudida eléctrica que me hizo despertar del letargo. Sabía que tenía que salir de esa vida. Conseguí un trabajo los fines de semana en Dollar General, y le dije a ese que debía buscar un lugar donde vivir. Para mi sorpresa, parecía estar de acuerdo. Me dijo que empezaría a buscar. Pero, en enero, cuando comencé a salir con alguien más, las cosas cambiaron. El hombre con el que salía y yo nos hicimos pareja, y le dije a ese que era hora de que empacara y se fuera. Le di suficiente tiempo y estaba harta de que siguiera posponiéndolo. En ese momento, ese explotó. Me arrinconó en el baño, quitándome las llaves y el teléfono mientras gritaba como un poseso. Me empujó con fuerza contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos, mientras nuestros hijos presenciaban todo aterrados. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se fue, pero no antes de haberme destrozado aún más emocionalmente. Por un breve instante, pensé que había escapado del infierno. Creí que lo peor había pasado. Pero estaba muy equivocada. El 14 de febrero, publiqué en redes sociales que estaba en una nueva relación. Esa misma noche, después de un largo día de trabajo, preparé la cena, acosté a mis hijos y me eché a descansar. Cerca de las 2 de la madrugada, sentí el peso de alguien sobre mis piernas, inmovilizándome. Me desperté de golpe, atrapada en una pesadilla viviente. Ese estaba encima de mí, sus manos atrapando mis muñecas con una fuerza brutal. Entré en pánico. Comencé a gritar, a patear y a luchar desesperadamente. Cuando mis ojos se enfocaron, lo vi. Sus ojos eran vacíos, oscuros, como pozos sin fondo. Su rostro, deformado por el odio y la ira, parecía el de un monstruo. «Quítate de encima. ¿Qué haces?», grité, mi voz entrecortada por el pánico. Él me agarró por el cuello, apretando con fuerza, susurrando con voz áspera. «Vas a hacerlo, quieras o no, perra». Intentó esposarme con unas esposas baratas, mientras yo gritaba suplicando que se detuviera. Cada fibra de mi ser se negaba a ser víctima de él una vez más. Comencé a patear con más fuerza, a golpear con todas mis fuerzas. Sentí un chasquido, había roto la cadena de las esposas. Lo siguiente que hice fue golpearlo con todas mis fuerzas en el rostro. Pero eso solo lo enfureció más. Sacó una pistola y la presionó contra mi cabeza. «Voy a volarte los sesos y luego me mataré. Aquí mismo, ahora»,
me dijo con una frialdad escalofriante. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Algo dentro de mí, todo el dolor acumulado, toda la rabia por años de abusos, estalló. Lo miré a los ojos, y con la voz más firme que pude reunir, le dije: te odio, y siempre te odiaré. De alguna manera, esas palabras lo detuvieron. Fue como si de repente alguien hubiera apagado el interruptor. Se levantó de mí, recogió sus cosas y se fue. Así de simple, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, fui al trabajo y fingí que todo estaba bien. Le conté lo sucedido a mi novio, quien me instó a ir a la policía. Me concedieron una orden de protección por violencia doméstica, conocida como DVP. Ha pasado más de un año desde aquel día, y finalmente me siento capaz de compartir mi historia. Después de 5 años de infierno, logré escapar. Quiero que mi historia sirva de advertencia: no salgas con alguien mayor cuando eres menor de edad. Aprende a amarte lo suficiente como para marcharte, especialmente si tienes hijos. Pide ayuda. Ahora estoy comprometida y criando a mis hijos junto al hombre más amoroso y comprensivo que Dios ha puesto en mi camino. No he contado esta historia a muchas personas, pero me siento bien al desahogarme. Recuerda, siempre habrá alguien que te trate con respeto y te ame por quien eres. No estás sola. Todo comenzó en 2018, un año marcado por decisiones impulsivas y nuevas tormentas. Me había mudado a Charleston, West Virginia, por un chico en 2017. Tras varios trabajos en busca de estabilidad, conseguí un puesto como gerente de turno en una pizzería. Un mes después, apareció un nuevo repartidor, Andrés. A pesar de que nos llevábamos bien, me horrorizó que el gerente me dejara sola en mi primer turno oficial, y en una de las noches más ajetreadas de la semana. Fue entonces cuando Andrés decidió quedarse para ayudarme, un gesto que aprecié enormemente. Sin embargo, su temperamento explosivo a menudo requería que lo reportara al gerente, lo que comenzaba a inquietarme. A principios de 2019, el chico por el que me había mudado rompió conmigo, dejándome en un limbo emocional. Después de un mes de soltería, noté que Andrés mostraba un creciente interés en mí. Comenzamos a hablar más. El ambiente en el trabajo no tenía reglas estrictas sobre relaciones entre empleados, siempre y cuando mantuviéramos la profesionalidad. Una noche, mientras cerraba la pizzería, Andrés me envió un mensaje diciendo que había olvidado algo. Aunque ya se había ido y aún tenía que cerrar, contar la caja y dejar todo en orden, decidí dejarlo entrar. Fue en ese momento, en un rincón oscuro y vacío del restaurante, cuando me besó. Lo que comenzó como una chispa se convirtió rápidamente en una llama. Al poco tiempo, comenzamos una relación. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro cuando, tras una ruptura, me quedé sin hogar. Me mudé a casa de una amiga, pero una disputa con el casero me forzó a irme. Cuando se lo conté a Andrés, lo interpretó como una presión para que me mudara con él. Ignoró mis mensajes por un tiempo, pero luego regresó, disculpándose, y yo, deseosa de recuperar su afecto, lo perdoné. En ese instante, encontré un lugar donde vivir, pero él me convenció de que no me mudara allí, prometiendo conseguirme un coche y llevarme a su casa. Me mudé con él, y los primeros meses fueron un sueño. Pero pronto, comenzó a llamarme vaga, a pesar de que trabajaba a tiempo completo. Presionada por su constante crítica, finalmente busqué un segundo trabajo. Cada vez que se enfadaba, la atmósfera se tornaba tensa, y su furia era como un volcán a punto de estallar. Su consumo de marihuana se convirtió en un acto de desesperación para mí. Odiaba estar cerca cuando lo hacía, el aroma denso me provocaba migrañas, y la situación empeoraba con el tiempo. Una mañana, cuando le comenté que no estaría tan cansado si no se hubiera quedado despierto toda la noche drogándose, desató su ira. Estaba en el baño, preparándome para el trabajo,
cuando él subió las escaleras como un rayo. Sin previo aviso, me estampó contra la pared del baño. El impacto hizo que mi cuello golpeara el toallero con un crujido doloroso. Sentí como los moretones comenzaban a formarse en mis brazos y mi nuca. Al regresar de trabajar, encontré rosas y joyas en la cama. Se había disculpado, y decidí dejarlo pasar. Pensé que quizás esto sería el final, pero su furia estaba lejos de calmarse. Una tarde, llegué a casa del trabajo, y me senté en la cama, viendo televisión. De repente, con una locura desmedida, agarró una silla y comenzó a destrozar la pantalla, sus gritos llenando el aire como un eco de locura. «Mira lo que me hiciste hacer», me lanzó con mirada furiosa. Limpió los restos de la televisión rota, y al día siguiente, como si nada, compró una nueva, como si el miedo que había sembrado se pudiera borrar con un simple gesto. Una noche, mientras hablábamos sobre la necesidad de ponerle una llave a la bañera, ya que solo tenía un grifo expuesto que hacía imposible bañarse, su furia estalló una vez más. Su mirada se tornó oscura, como si mi simple deseo de un baño caliente fuera una ofensa imperdonable. ¿Acaso es tan absurdo querer un poco de comodidad?, pensé. Al darme cuenta de que necesitaba espacio, decidí irme a dormir a la habitación. Pero aparentemente, esa fue la frase equivocada. Con el corazón latiendo en la garganta, bajé al dormitorio de la planta baja, temiendo lo que podría venir. Pasaron unos 20 minutos. Oí sus pasos retumbando por las escaleras, como martillazos furiosos contra el suelo. Gritaba mi nombre, exigiendo a gritos que me fuera de su casa. Su voz era un rugido desquiciado, distorsionado por el alcohol y la ira. Me apresuré a recoger mis cosas, mis manos temblorosas luchaban por no dejar caer nada. Pero no fui lo suficientemente rápida. Sufrí un golpe brutal. Su bota me alcanzó, lanzándome al suelo como un muñeco de trapo. Mi cara chocó con el marco de la cama, el impacto fue seco, vibrante. No dejó un moretón, pero el dolor ardía en mi piel como si lo hubiera hecho. Mientras yo trataba de levantarme, él siguió con su tormenta de gritos. Al no sentir que me movía con la rapidez que su furia exigía, tomó su teléfono, y con los dedos temblorosos de rabia, llamó a la policía. Su voz, entrecortada por los insultos, decía que yo no tenía derecho a estar ahí, que llevaba meses viviendo en su casa sin su permiso. Para ese punto, él estaba totalmente borracho. Poco después, las luces azules de la policía iluminaron la ventana. Nos separaron. Una agente me sacó fuera. El aire nocturno era frío, pero no calmaba el temblor de mi cuerpo. ¿Te ha puesto una mano encima? ¿Te ha hecho algo?, me preguntó. Me sentía aterrorizada, con el corazón palpitando con fuerza. Sabía que debía decir la verdad, pero cada palabra se sentía como una sentencia. Así que le conté lo que pasó. La mirada de la agente se endureció, sus palabras fueron rápidas y graves, como si hubieran salido de un presagio. Mira, dijo con la voz baja, pero cargada de preocupación. He visto cómo acaban estas cosas. No quiero que un día nos llamen para sacarte de aquí en una bolsa. Por favor, vete. No vuelvas. Es por tu bien. La advertencia resonaba en mi mente cuando volví a entrar. Iba a quedarme en un hotel esa noche. Solo necesitaba unas pocas cosas para pasar la noche lejos de él, lejos de ese infierno. Pero cuando regresé para recoger mis cosas, lo vi desatarse con el otro agente. Estaba furioso, encarándolo con agresividad. El policía lo miró, firme pero frío, y pronunció las palabras que lo hicieron retroceder. Ella es residente legal de esta casa. Lleva 3 meses aquí, recibe su correo aquí, y su identificación tiene esta dirección. No puedes echarla así. Si quieres que se vaya, tendrás que hacerlo por la vía legal. Ahora se va a pasar la noche en otro lugar para que te tranquilices, pero no puedes prohibirle la entrada. Salí esa noche, buscando refugio en un hotel, tratando de asimilar lo que acababa de suceder.
Al día siguiente, recibí su llamada. Parecía arrepentido, su voz cargada de promesas vacías. Me pidió que volviera, jurando que dejaría la marihuana y que buscaría ayuda por su alcoholismo. Me prometió que iría a una clínica ambulatoria, y, como tantas otras veces antes, quise creerle. Así que volví. 5 meses pasaron, aparentemente tranquilos. Durante ese tiempo, descubrí que, cuando me ignoraba al principio de nuestra relación, había cambiado su número de teléfono solo para evitarme. Ese detalle, en su momento, me pareció insignificante. Pero luego, con la llegada de la pandemia, el caos resurgió. Tuve que dejar uno de mis trabajos, ya que lidiar con 2 empleos bajo tanto estrés era insoportable. Solo me quedé con las ventas de teléfonos móviles. Un día, lo llevé al DMV porque le habían suspendido el carnet de conducir. Pasé todo el día sin saber de él. Cuando llegué a casa más tarde, lo encontré en un estado deplorable. Había estado bebiendo. Su mirada estaba llena de odio. Empezó a culparme, diciendo que la suspensión de su licencia era mi culpa, aunque fue por conducir ebrio. Había cambiado su número para evitar que su abogado lo contactara, y de alguna manera, todo era culpa mía. Incluso la pérdida de su trabajo se convirtió en mi carga. Le dije que me iba. Que volvería al hotel. Ya no podía soportar su comportamiento errático. Me miró con furia, su rostro rojo por la rabia y el alcohol. «Lárgate», gruñó. «Consigue el dinero para mudarte y no vuelvas». Intenté mantener la calma, pero sentí la amenaza en el aire. «Esta es la última vez que me quedo», le dije. Sus ojos se oscurecieron, y en un arranque de locura, me gritó algo que me heló la sangre: «Sé que ya te estás yendo porque tu madre tiene cáncer». ¿Cómo lo sabía? Nunca se lo mencioné. Solo podía pensar en una cosa: había estado revisando mi teléfono. Esa noche, mientras yo trataba de procesar todo lo que acababa de ocurrir, él salió de la casa en silencio. Pero cuando volvió, su silueta en la puerta era diferente. En su mano, sostenía una pistola cargada. Me apuntó con el arma, y el pánico me golpeó como un mazo. Agarré lo primero que tuve a mano y salí corriendo, el sonido de mis pasos ahogándose bajo el latido ensordecedor de mi corazón. Él me seguía, la pistola temblando en su mano, y me persiguió hasta el coche. Apenas logré meterme en el asiento cuando sentí el peligro rozando mi espalda. Aceleré hacia un hotel, mi mente nublada por el miedo y el caos. Cuando mi amiga supo dónde estaba, insistió en que fuera a su casa. Acepté de inmediato. Pero su hogar estaba abarrotado, y finalmente terminé mudándome con unos compañeros de trabajo. Durante los siguientes 6 meses, ignoré sus mensajes, sus súplicas, sus promesas vacías. Me aferré a mi decisión de no regresar. Corté todo contacto, pensando que quizás así, con el tiempo, la tormenta pasaría. Pero entonces llegó febrero de 2021, y con él, la tormenta de nieve. La nieve cayó con furia, cubriendo todo el país. Mi compañero de piso y su pareja estaban lejos, a 2 horas de distancia, y me encontré sola, atrapada en una casa que se sentía más vacía de lo que jamás la había sentido. Nos enviaron temprano a casa desde el trabajo por la nevada, y mientras me dirigía a la casa, pensé en lo pronto que me iría de allí para regresar con mis padres. Mis maletas ya estaban hechas, solo esperaba el último visto bueno para la transferencia de trabajo. Llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, cansada, pero sin saber que lo peor estaba por venir. Me refugié en la habitación de arriba y dejé que el sonido de la televisión me distrajera por un rato. No me molesté en revisar las cámaras, confiada en la seguridad que sentía estando dentro. Las horas pasaron, y entonces el hambre golpeó. Eran las 9, quizá las 10, cuando decidí bajar por algo de comer. Una sensación extraña, casi un susurro en la mente, me advirtió que llevara mi teléfono. Bajé en la penumbra, sin encender las luces.
Conocía la casa lo suficientemente bien para moverme en la oscuridad, pero algo en esa noche era distinto, más pesado. La casa estaba sumida en la oscuridad. Al entrar en la cocina, lo vi. Allí estaba, de pie, esperándome. Su silueta se recortaba contra la puerta trasera como una sombra amenazante. Mi respiración se detuvo, su mirada fija en la mía, y por un instante todo quedó en silencio. El bloque de cuchillos estaba a su alcance, demasiado cerca, y mi mente corría desenfrenada. ¿Intentaría pasar junto a él, arriesgándome a que tomara uno y me destripara allí mismo? ¿O debería correr hacia el comedor, cruzar la sala y huir por la puerta principal? Tomé una decisión. Di media vuelta para correr, pero el terror me hizo torpe. Tropecé con una escoba y caí al suelo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón feroz en mi cabello. Un dolor agudo me recorrió el cuero cabelludo, y luego el impacto de su puño en mi cara. 1, 2 golpes. Mi visión se nubló. A duras penas logré presionar el botón lateral de mi teléfono. Con los ojos llenos de lágrimas, llamé a la policía, mi voz rota por el miedo. ¡Ayuda! Está aquí. La operadora me pidió que no colgara, pero sus gritos resonaban más fuertes. Él vociferaba que la policía no vendría, que serían ellos quienes me detendrían a mí. Intenté esquivarlo, pero él me bloqueaba, una pared de odio y locura. La desesperación me dio fuerzas. No pensé, solo actué. Lancé un puñetazo a su cara con toda la fuerza que me quedaba, y el impacto lo tomó por sorpresa. Retrocedió un paso. Eso fue todo lo que necesité. Lo empujé con todo mi peso y corrí hacia la puerta. Afuera, las luces azules de la policía iluminaron la calle como un faro de esperanza en la oscuridad. Cuando me vieron, la cara hinchada y la sangre goteando de mi boca, me metieron en una ambulancia. Desde la ventana, vi cómo él se encerraba en la casa. Apagó todas las luces, sumiéndola en una oscuridad total. La policía decidió no entrar. No es seguro, dijeron, sin saber si estaba armado o no. Mi rabia crecía, pero no importaba. Me dijeron que debía pasar la noche en otro lugar, en un refugio para mujeres. Entonces me di cuenta. Me había orinado encima. El miedo había sido tan intenso, tan abrumador, que mi cuerpo había reaccionado por instinto. Estaba empapada, temblando de frío y terror, y ni siquiera tenía ropa de repuesto. Logré agarrar las llaves del coche y mi bolso antes de salir corriendo. Todo estaba borroso, como en una pesadilla donde el tiempo parece detenerse. Apenas veía lo que tenía delante, pero sabía que tenía que llegar a la puerta. Las llaves tintinearon en mi mano, como un eco distante que parecía menos real que el pánico que me devoraba por dentro. Afuera, el aire frío golpeó mi rostro, pero no me detuve. Marqué desesperadamente a mi amiga. Cuando por fin contestó, las palabras apenas salieron entrecortadas de mi garganta. ¿Ayuda? En cuestión de minutos, la policía me llevó a su casa. Ella me esperaba afuera. Corrí hacia ella, y sin dudarlo, me envolvió en sus brazos. No le importó que su ropa se manchara con mi orina, lo único que le importaba era que me sintiera segura. En ese momento, el alivio de su abrazo era lo único que me mantenía de pie. Su hermano apareció también. Bajó las escaleras en la penumbra, el suelo bajo sus pies estaba helado. Me ayudó a subirlas lentamente. Todo se sentía irreal, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Tenían una toalla y ropa limpia esperándome. No sé cómo lograron pensar en tantos detalles en medio de ese caos. La ducha fue un ritual de limpieza que no pude completar. Por más que el agua caliente corriera sobre mi piel, no podía lavar el terror, la sensación de estar rota. Me senté en el suelo del baño, dejando que las lágrimas fluyeran, en un llanto silencioso y desbordante. Pensé, esto no puede estarme pasando a mí. Pero sí lo estaba.
Y esa fue la gota que colmó el vaso. A la mañana siguiente, un pitido en mi teléfono me despertó de un sueño inquieto. Una alerta. Mi coche, el rastreador instalado, me avisaba que algo no iba bien. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta, lo estaban remolcando. Andrés había intentado deshacerse de mi coche. Por suerte, quien lo recogió notó algo extraño. No era normal ver un coche tan bien cuidado abandonado, y el hecho de que mi iPad aún estuviera dentro fue la señal definitiva. Sabía que algo estaba muy mal, y afortunadamente, llamó a la policía. Me avisaron rápidamente de dónde lo habían dejado. Tuve que organizar otra grúa para que lo trajeran de vuelta. Mientras tanto, la sensación de vulnerabilidad se apoderaba de mí de nuevo. Estaba a su merced, no importaba cuántas veces lo bloqueara de mi vida, seguía acechando. Con el tiempo, logré obtener una orden de alejamiento contra Andrés. Pero aún así, la paranoia no me dejaba en paz. Mi trabajo, al darse cuenta del peligro real que corría, apresuró mi traslado a otro estado por mi seguridad. Me dieron el tiempo que necesitaba, sabían que no podía volver a trabajar en un corto plazo. El trauma estaba demasiado fresco, tan profundo que cada sonido inesperado me hacía saltar. Ahora he vuelto a mi estado natal, un lugar donde las sombras de Andrés no deberían alcanzarme. Y aunque la orden de alejamiento ha expirado, él todavía intenta llamarme. Su presencia persiste, como un espectro que no se desvanece del todo. Cada vez que lo hace, bloqueo su número, pero el escalofrío que me recorre la espalda me recuerda que, aunque lo haya dejado atrás, una parte de mí sigue atrapada en esos momentos. Sin embargo, la vida sigue. He comenzado de nuevo, con alguien más. Alguien que entiende lo que he pasado. Hemos hablado. Él conoce cada rincón oscuro de mi historia y hace todo lo posible por demostrarme que no es como mi ex. Pero el miedo está siempre ahí, latente, esperando. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, si alguien te pone una mano encima, corre. Corre la primera vez. No esperes. No va a mejorar. Solo empeorará. Tu vida es mucho más importante que cualquier relación que te haga daño. Y si alguna vez te encuentras con alguien como Andrés, que se pudra. Que se pudra por todo lo que me hizo pasar. No merece nada bueno. Le deseo lo peor. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera agarrado mi teléfono esa noche. Pero no quiero saber la respuesta. No quiero imaginarlo. Porque sé que, si no lo hubiera hecho, esta historia sería muy diferente.